¿Cuánto de legítima defensa de la sanidad pública? ¿Cuánto hay de las dos cosas a la vez? Empezamos por Javier Pérez, Vox. Bueno, nosotros pensamos que hay unas justas peticiones que están haciendo el sector sanitario, los médicos. Pensamos que hay que cuidar a los que nos cuidan, ¿no? Pero es verdad que una cosa es decir eso y otra cosa es aceptar toda la politización que está haciendo Mónica García y el gremio de la CEGA, que, oye, que luego ellos van a la sanidad privada y lo asumen, ¿no? Nosotros pensamos que esto es una cuestión de, al final, dónde quieres dedicar tus recursos, ¿no? Los recursos, estamos viendo que hay 100 millones de euros, pues por ejemplo, para que nuestras consejerías estén en la Gran Vía o tengamos coches híbridos para los consejeros y no para los médicos. Hay 22 millones de euros para sindicatos y no tenemos para los centros de salud. Más Madrid. Bueno, yo creo que aquí estamos hablando de la sanidad pública, ¿no? Y hay que empezar partiendo de la base de que sí, en la Comunidad de Madrid hay una intención política de desmantelar la sanidad pública. Y para que estemos todos situados y estemos todos en la misma página. Tú vas a la atención primaria, ¿no? Y cada año salen 220 médicos residentes de atención primaria, de los cuales solo 17 se quedan en la Comunidad de Madrid. Tú vas mañana a tu médico de familia y puedes estar 5 minutos con él. 5 minutos para contarle lo que te pasa, para que te diagnostique, para que te derive al especialista que sea. Todo eso es una intención, es una voluntad política de recortar en la sanidad pública madrileña. Por eso, el domingo nos juntamos 1 millón de ciudadanos en la Comunidad de Madrid para defender lo que para nosotros es un orgullo, que es la sanidad pública madrileña. Y a partir de mayo la vamos a recuperar. Dan causa, Pepe. No sé cómo puedes venir aquí a hablar de recortes cuando en la Comunidad de Madrid toda la bancada de la izquierda ha votado en contra de subir 1.000 millones el presupuesto en sanidad. Vamos a empezar por ahí, mientras el gobierno de Pedro Sánchez es el que recorta 11.000 millones en 3 años en su plan de estabilidad en la sanidad pública. Pero estamos hablando de Madrid, de Sánchez, exactamente. Sí, tú quieres hablar de Madrid, pero es que es un problema nacional, que estamos viendo que hay falta de médicos en toda España. Pero las competencias son autonómicas y se van de Madrid, no, que no hay plazas, no de otros sitios, se van a otras comunidades. Yo entiendo que os moleste, que por ejemplo sea un ejemplo en todo el mundo, que en la Comunidad de Madrid se han construido 14 hospitales en los últimos 20 años, mientras por ejemplo en Extremadura se van 20 años para construir uno. Yo creo que eso es una de las cosas que os molesta. Pero bueno, en todo caso, no sé qué vienes a hablar de recortes cuando sois vosotros los que no queréis que se aumente el presupuesto en sanidad y mientras el gobierno de España recorta 11.000 millones. Por alusiones. Hay una conjura de la derecha frente a la sanidad pública y antes de ayer, 1 millón de ciudadanos y ciudadanas salieron a la calle a reclamar mejoras en los servicios. Hay una cosa clara, comentabas la cuestión de los MIR. Con Mariano Rajoy se ofertaban 5.000, 6.000 plazas de personas en el MIR y ahora mismo con el gobierno de Pedro Sánchez se ofertan 8.500. Por lo tanto, hay una apuesta decidida por la sanidad pública, pero el Partido Popular tiene una apuesta decidida por las privatizaciones y por las externalizaciones de los hospitales que se han construido, luego se privatizan y se regalan amiguetes de la señora Ayuso, como se ha visto, porque el objetivo es que la gente se coja seguros privados. Recordad la pregunta que os planteaba. ¿Esto solo es una manifestación política, como están diciendo desde la Comunidad de Madrid? ¿O hay unas legitimidades, hay una crítica, se puede mejorar la sanidad? No solo en la Comunidad de Madrid, también hemos visto manifestaciones en Galicia, en Burgos, en Navarra. ¿O la conjunción de las dos? De la Flor, ¿tú qué opinas? Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. No es una situación... No, si yo pregunto. Me refiero a tu afirmación, en el hecho de que se está produciendo huelgas en toda España. No es una cuestión solo de la Comunidad de Madrid, afecta a todas las comunidades autónomas y es una cuestión que llevamos hablando mucho tiempo. Desde Ciudadanos hemos hablado de la situación que hay en Baleares con la sanidad, con los médicos, cómo se les trata, las restricciones lingüísticas, las desigualdades territoriales. Esto es una cuestión que es nacional, que debemos abordar como tal. Adelante, ¿Podemos? Bueno, a mí me parece que efectivamente están queriendo desmantelar la sanidad pública, que era la joya de la corona que nos hacía estar orgullosos de nuestro país. Hoy, de hecho, Moreno Bonilla, que no es solo Ayuso, también Moreno Bonilla, el PP en Andalucía, ha dicho que quiere empezar a cobrar hasta 150 euros por cada consulta de atención primaria. Y yo entiendo que el Partido Popular o se puede pagar la sanidad privada o le da igual no cuidar la pública, porque a lo que se dedican con la pública es a colar a familiares en operaciones como hizo García Egea en Murcia. Pero creo que es una obligación de todos los demócratas defender la sanidad pública. Os voy a preguntar por el aborto, porque el obispo de Orihuela, Alicante, José Ignacio Munilla, arremete contra Feijóo por aceptar la ley del aborto. Eva Borao, ¿qué alega el obispo? El obispo Diego arremete en concreto contra estas palabras del presidente de los populares. Escuchen. Que una ley de plazos bien construida es una ley correcta en términos generales, constitucional y por tanto es un planteamiento que merece mi respeto.
El obispo incluso tacha de traición estas palabras de Alberto Núñez Feijóo. Habla de que debería dejar su cargo. Dice que está feliz. Si su partido piensa lo contrario, está sobrando. Su traición a la causa de la vida es total y absoluta. Ha asumido completamente todos los parámetros de la izquierda más radical. Y ayer el portavoz del comité de campaña del Partido Popular, Borja Semper, salió a matizar la posición de su partido sobre el aborto. Dice que siguen pensando lo mismo que han pensado siempre y que aceptan la sentencia del Constitucional, pero que continúan defendiendo la vida y la maternidad. Yo, perdóneme, nunca le he oído hablar al presidente Feijóo de que el aborto es un derecho. Esta mañana le han vuelto a preguntar al propio Núñez Feijóo si considera que el aborto es un derecho, pero para él este no era el tema del día, no era el asunto del día, y ha preferido no aclararlo hoy, dice que lo hará mañana. Y hace unos minutos entra una persona más en esta polémica. Cuca Gamarra le responde al obispo Munilla sobre sus declaraciones contra Feijóo y aclara quién manda en el Partido Popular. La dirección del Partido Popular nos corresponde a los afiliados y a los dirigentes del Partido Popular y, por tanto, no entro en las valoraciones que hagan otros que creo que no les corresponden. Ignacio Dancausa, portavoz del Partido Popular Nuevas Generaciones, que dice el obispo de Murcia que Feijóo está sobrando por la ley del aborto. Bueno, lamento mucho las declaraciones del obispo. Nosotros siempre hemos defendido las políticas de la natalidad, hemos defendido las políticas de la vida y nosotros siempre lo que defendemos es cultura de la vida. Es que cualquier padre, cualquier madre que quiera tener un hijo finalmente pueda hacerlo, que tenga las mayores ayudas, que siempre cualquiera que quiera formar una familia, eso es lo que siempre hemos defendido, que aquí se defienda la vida y que se promuevan planes de natalidad. Porque a mí me parece que es una de las cosas más importantes, uno de los problemas más graves que tiene este país, y yo creo que se defiende la natalidad, se promueve que la gente tenga hijos o este país no sale adelante. Feijóo dijo que la ley es una ley correcta, bien construida, pero es cierto que el recurso ante un tribunal constitucional lo presentó el Partido Popular hace 13 años y a partir de ahí un obispo dice que Feijóo no les vale. No sé, Vox, ¿qué opina? Pues mira, que el Partido Popular es el Partido Socialista con 10 años de retraso. No solamente es que no solamente es que hayan traicionado a los obispos o que ahora la Iglesia sea que se engañe, yo creo que han traicionado a todos sus votantes, ¿no? Que al final confiaron en ellos para unas cosas y cuando tuvieron oportunidad no lo hicieron. Porque esto, el Partido Popular ahora dice que sí, que defiende la vida, pero cuando puede no lo hace, ¿no? Que es para ellos defender la vida. Sí, han dejado de lado todas las batallas ideológicas y han asumido los postulados del Partido Popular, ¿no? María Teresa. Bueno, el Partido Popular lo que tiene es un problema y su problema se llama estar junto a Vox dándose una batalla por ver quién es más ultra y más fanático. Quiero recordar que el líder de Nuevas Generaciones de Tarifa dijo que la que se abra de piernas apechugue con respecto al aborto. Por suerte para muchas mujeres hay un gobierno que ha reformado la ley del aborto y que está garantizando que en todos los sitios, también en Castilla y León, donde gobiernan ellos dos, se va a poder abortar en hospitales públicos de forma gratuita y segura, porque su posición no significa que no vaya a haber abortos, significa que va a seguir habiendo abortos, pero de forma mucho más insegura y perjudicial para la mujer. Corras Más País. Mira, yo creo que más allá de esta pelea por quién se ha quedado en el siglo más lejano, hay que hacer una reflexión que es bastante importante. Yo como mujer creo que es muy importante que la hagamos nosotras. La maternidad solo tiene sentido si es deseada y ya basta de que cualquier hombre decida sobre nuestros cuerpos. Y al hilo de lo que decías, Ignacio, sí, yo también estoy de acuerdo en que hay que aumentar la natalidad, es un problemón, pero ¿cómo voy a formar una familia si aún vivo con mis padres? ¿Me lo explicas? ¿O cómo voy a tener hijos si no puedo pagar el alquiler? Esas son las verdaderas políticas de natalidad. Así es como se hace política de familia y no como lo estoy haciendo vosotros. ¿Qué opina Ciudadanos en todo esto? De la Flor. Nosotros, obviamente, lo que pensamos es que tenemos que defender la libertad individual por encima de que el Estado sea quien tenga que decidir si hay que abortar o no hay que abortar. El Estado tiene que tener la menor intervención posible en esta circunstancia y tenemos que defender la libertad individual, lejos de este debate de quién interviene más, quién interviene de qué forma y de qué no. Tenemos que defender la libertad individual de cada mujer pueda decidir si quiere o no. Pero entiendo que defendéis la ley actual. Claro, defendemos la ley del aborto, por supuesto, somos liberales y defendemos la libertad individual. El Partido Popular está secuestrado por los obispos, por la Iglesia y por una parte neoconservadora. Y cuando de repente Feijóo se equivoca, tiene un patinazo, tiene que el moderado Borja Semper recoger el cable. Cuando lo que pasa y lo que ocurre es que en el momento en el que gobierna el Partido Popular se retroceden los derechos de las mujeres. Por suerte, el Partido Socialista ha velado por cosas tan importantes como
como penalizar, como condenar todos esos escraches a mujeres que van a clínicas para abortar, para decidir su libertad. Eso es la verdadera libertad y no lo que hace el Partido Popular. Antes decía que el Partido Popular es lo mismo que el Partido Socialista, pero dentro de 10 años no. Lo que ocurre aquí es que el Partido Socialista genera avances 20 años por delante y luego el Partido Popular se los arroga. En este caso debemos empezar a tener en cuenta que aquí hay dos posibilidades, o avanzar o retroceder, y el Partido Popular... Habéis aludido varios a Ignacio Dancausa al Partido Popular. Ignacio, contesta. Tiene narices que aquí se hable de escraches a mujeres después de lo que hemos visto a la presidenta, los que se ha visto a Villacís y a las distintas mujeres. Yo lo que saco de conclusión de todo esto es que, como siempre, la izquierda está a crispar, a ponernos etiquetas, a confrontar, a dividir en bandos, guerra civilismo, abortistas, antiabortistas. Si queréis quitarnos los derechos a las mujeres, claro que vamos a confrontar. Lamento enormemente que Vox se suma a esto. En Estados Unidos, ¿qué pasó? Se ha cuestionado el derecho al aborto y ahora también se manifiesta la gente. Lamento mucho que Vox se sume a esta crispación y a estas etiquetas, se ponga del lado de la izquierda. Nosotros siempre dice que no hemos hecho nada por la vida. Nosotros siempre hemos estado en contra también, por ejemplo, de la ley de la eutanasia. Nosotros hemos impulsado los mejores planes de natalidad, los mejores planes de natalidad que se han impulsado en toda España. Pues no se nota, si no para de bajar. Y aquí que vengáis aquí a dar lecciones simplemente con guerra civilismo, con confrontación, y que vengáis a hablar de una cosa que no tiene nada que ver. No lo va a dar Podemos, no lo va a dar Podemos con la ley del sí es sí. Por lo menos te lo va a dar una mujer. Ningún hombre va a darnos lecciones a las mujeres de cómo se conquistan nuestros derechos, y por supuesto que la derecha, el Partido Popular, que está secuestrado por Vox, se ha visto en Castilla y León cuando queríais hacernos escuchar los latidos del feto, tampoco nos va a dar ninguna ni media lección de lo que son nuestros derechos. A ver si reformáis la ley y dejar de dar declaraciones tan vergonzosas este jueves, que no te has enterado de la delegación. Ya que lo mencionas, Carlos de la Flor, vamos a hablar de la ley del sí es sí, porque según El País, los partidos de la coalición de gobierno están negociando en secreto la reforma del sí es sí. Podemos se mantiene inamovible, Pedro Sánchez, entre comillas, lo van a ver, que insiste en meterles más presión, exponerles, dice, a sus contradicciones, pero sin romper. La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha hecho hincapié en este programa en que defiende la ley y los que fallan son los jueces. Quieren creer más a tribunales que se equivocan que a feministas que acompañamos a mujeres violadas desde hace muchísimos años, pero esta ley, si se la deja vivir, será muchísimo mejor, y ya lo es a futuro. Ya nuestras hijas y nosotras estamos mucho mejor de lo que estuvieron nuestras madres y abuelas, y esas sentencias viejas a la mínima ya les quedan semanas. Y lo que les contábamos, frenazo. El Partido Socialista, la parte socialista del Gobierno, se queda sola en la tramitación y en la modificación de urgencia en el Congreso de la ley del solo sí es sí. Los socios de Gobierno quieren que vayan en una propuesta unitaria. 7 de marzo sería esa fecha en el Congreso. ¿Cómo solucionamos todo este lío? ¿Va a haber pacto o no va a haber pacto? Partido Socialista, Podemos. María Teresa. Nosotros lo que queremos es que el Partido Socialista vuelva a la defensa del consentimiento y dar una respuesta unitaria como gobierno. La verdad es que le hemos pedido reuniones, le hemos pasado propuestas y no nos responden, y no estamos entendiendo por qué parecen obcecados en querer sacarla adelante, además de incorporando la violencia y la intimidación como eje central de la ley, que eso perjudica a las víctimas y les hace otra vez tener que demostrar si se resistieron. También parece obcecado en querer sacarla adelante con el Partido Popular y con Vox, que está visto que no defienden los derechos de las mujeres. Nosotros lo que le pedimos es que no escuchen a partidos que están teniendo alcaldes que dicen que la ministra de Igualdad tiene llagas en la boca por chuparse las alcoletas, o que tienen gente como la señora Ayuso que nos llama malcriadas por querer llegar sanas y salvas a casa. Y por supuesto a su asesor penalista que ha hecho esta reforma, que considera que el consentimiento es un teatro y que cómo va a tener él que despertar a su mujer para violarla. Creo que se tienen que recapacitar y situarse otra vez del lado del consentimiento, que es una conquista de todas las mujeres que lo peleamos en las calles. No es solo una conquista de este gobierno de coalición ni de un ministerio. A ver, aquí es de todas. Hay varios motivos de tensión y de conflicto. En este caso, Unidas Podemos. Además, María Teresa, tú eres coportavoz de Unidas Podemos. Vamos a preguntárselo a Víctor Camino, Partido Socialista. En este punto hay confrontación entre los socios de gobierno por este acuerdo. ¿Lo va a haber? Bueno, dice el presidente del gobierno, hay que presionar. Yo creo que no hay ninguna cuestión de confrontamiento, simplemente hay una intención de sacar la mejor ley posible o reformar de la mejor manera la ley. La ley es una buena ley, la ley solo sí es una buena ley porque avanza o hace avanzar los derechos de las mujeres. Eso no es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Lo que ocurre es que tenemos que intentar modificar los efectos indeseados. ¿Cómo se hace? Con unas mayorías que lo puedan permitir y que puedan intentar corregir los efectos. Pero al meollo de la cuestión, las penas.
Unidas Podemos no está de acuerdo en rebajar esas penas. Nos pondremos de acuerdo porque al final el hecho o el eje central es que el Partido Socialista sí acepta el consentimiento y sí que defiende que el consentimiento es el eje nuclear de la ley. Lo que tenemos que ahora repensar es esas horquillas de penas para conseguir que ningún violador, ningún agresor salga a la calle, porque la ley es buena. Sí, pero se introduce la violencia y la intimidación por parte de la reforma del Partido Socialista, cosa que Unidas Podemos no está de acuerdo. Si defendiese el consentimiento, ¿por qué volvéis a introducir la violencia y la intimidación intentando otra vez diferenciar entre dos tipos de agresiones, aunque a las dos le llaméis agresión? Sigue siendo lo que era antes abuso, ahora se llamará agresión sin violencia, y lo que antes era agresión ahora se sigue llamando agresión. No estamos peleando un cambio de nomenclatura. El artículo 178.2 no se modifica, continúa en Pero marcha. volvéis a situar la violencia y la intimidación como eje para determinar el tipo penal, y eso hace que las mujeres tengamos que demostrar, lo dijo la ministra Llop en un escape sin querer, que tenemos que demostrar si tenemos heridas. Y eso yo te digo como mujer, que si te están agrediendo, lo más normal es que te acojones y que te paralices y que no tengas heridas para demostrarlo. De hecho, en el 2021, los datos que tenemos es que de 4.000 sentencias, solamente en unas pocas se pudo demostrar que hubo violencia, en casi 500. En todas las demás no se pudo demostrar, porque la mayoría de violaciones se hacen sin heridas, y por tanto, la pregunta, lo que conseguimos cambiar en esta ley es que no se le hiciera solo a la víctima, que no tuviéramos que decir si nos resistimos, sino si consentimos, y sobre todo que se le pregunte al agresor también si se aseguró de que la víctima, de que su compañera estaba consintiendo. ¿Cómo solucionar? Os lo pregunto a los dos, a Unidas Podemos y al Partido Socialista, ya que estáis aquí representados. ¿Cómo solucionar que no haya más revisiones de condena? Claro, aquí hay una cuestión básica. Es cierto que se ha generado una alarma después de ver cómo la gente está viendo reducidas sus penas, gente que ha cometido esas agresiones. Hoy ha salido el violador del Portal, en Lugo. En esas circunstancias tenemos que actuar y no podemos perder ni un minuto. Por eso esta vía de urgencia, y lo tenemos que hacer con una vía. Mantener el consentimiento, no se vuelve en ningún caso al momento anterior, porque no se distingue entre abuso y entre agresión sexual, y no se modifica el artículo 178.2. Y a partir de eso, todos los casos que comentabas antes, en los que anteriormente con el anterior Código Penal se decía que no había habido consentimiento, ahora mismo sí que estarían penalizados. Pero yo lo que quiero decir, y quiero trasladar un mensaje a la gente que nos está viendo, y sobre todo si es joven: el gobierno de coalición está a prueba de bombas. El gobierno entre Unidas Podemos, el gobierno entre el Partido Socialista, va a hacer que avancen los derechos de las mujeres. Y solo pongo un caso: ¿qué hubiera ocurrido si esta ley no se hubiera puesto en marcha? Que casos como el de Ana Orantes, que tuvo que convivir con su marido, no se hubiera penado antes y ahora sí que se hubiera condenado. O casos como la mujer a la que le dijo esa jueza o ese juez que no había cerrado bien las piernas, ese caso ahora mismo sí que sería condenado. Por lo tanto, pese a los efectos negativos, esta es una buena ley, este es un buen gobierno, y los derechos de las mujeres avanzan. Con el Partido Popular retroceden. Rectificad ya, es urgente, todos los días salen nuevos datos, tenemos que cambiar ya. Tenéis que rectificar ya, no podemos seguir esperando a que sigan revisándose las penas. Y por otra parte, también pediros, por favor, que tengáis respeto hacia el Poder Judicial. Estas declaraciones que hemos escuchado de la delegada son vergonzosas. Tenemos que tener ese respeto hacia el Poder Judicial y no hablar así de los jueces. Javier Pérez, Vox. Sí, esta ley no hay que mejorarla, esta ley hay que derogarla, porque todo lo que habéis hecho está mal. Por Vox volvemos a 1936. No, es que la mujer se con la pata rota en su casa, en la cocina, limpiando y fregando. No, perdona, yo no he dicho eso. Ni mujeres con cuenta corriente, ni divorcio. Vamos a dejar. Esto es lo que quiere la izquierda, crear polémica y dividirnos más a los españoles, dividirnos entre hombres y mujeres. Eso es lo que cuando ya estaba ganado, cuando ya la igualdad no se consigue con estas leyes, que lo único que hacen es señalar al hombre y que éste no pueda ni defenderse. O sea, lo acaban de decir, que la presunción de inocencia, que nos la carguemos, que no exista presunción de inocencia. No, que puedan violarnos cuando quieran. No, claro que no. No solamente eso, sino que vosotros sois vosotros los que estáis soltando a los que violan. El que viola y el que viola reincidente tiene que estar en la cárcel de por vida. Y no hay que sacarle de por vida en la cárcel. Esto es lo que nosotros decimos. Antes estabais preocupados porque ibais a tener que firmar un contrato y porque os íbamos a meter a todos en la cárcel, y ahora vais de adalides del feminismo preocupados porque se saquen a los agresores. Es que tenéis una cara y una hipocresía en la derecha alucinante, la hipocresía de verdad. Tiene la izquierda, que están soltando violadores y aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Esto
es protección a la víctima. Beatriz Vosotros lo Borras, único Más que os Madrid. interesa es la polémica y luego, por supuesto, todos vuestros chiringuitos que recaudan de esto. Los 500 millones de euros del Ministerio, es lo que os Beatriz, Más interesa. País. Bueno, desde Más Madrid lo único que esperamos es que finalmente se aplique el sentido común y el consentimiento siga siendo el corazón de la norma. De todas maneras, a mí me gustaría también hacer un poco de alusión a lo que estáis diciendo. Vamos a ver, es que ahora de repente os interesa el feminismo y os interesa la igualdad de género, por favor, que habéis votado en contra de la ley del divorcio, de la ley del matrimonio LGTB, o sea, que habéis reducido un 50% el presupuesto en materia de igualdad en la Comunidad de Madrid. O sea, por favor, un poquito de menos de hipocresía. Tan causa, cierra. Bueno, es que me parece tan estúpido y tan banal todo lo que estamos hablando, que estéis aquí hablando todo el rato de consentimiento, cuando ya se contemplaba el consentimiento en la ley anterior y venís como si lo hubieseis inventado ahora, como decís aquí, descubierto la pólvora. No sé cómo tenéis las narices de venir aquí, la bancada de la izquierda, a hablar de derechos de las mujeres, cuando antes de que estuviese este gobierno, España era el 4º país mejor del mundo para ser mujer, Pero y ahora es el 15. el presupuesto, Y ahora es el 15. entonces? Y mientras tenéis cientos y miles de millones, miles de millones desperdiciados en enchufar a todos vuestros coleguitas, a todas vuestras coleguitas, que no ha servido Bueno, para el hermano de absolutamente Ayuso nada. de eso sabe Han muchísimo. aumentado las agresiones sexuales un 27% con vuestro gobierno. Sí, sí. O sea, si se gastan miles de millones y no solo no se reduce la violencia, no solo no se reduce el machismo, sino que encima se aumenta, yo por lo menos a nivel de incompetencia me preocuparía, me preocuparía que con miles de millones no consigáis evitar ni una sola Tenemos violación en este país. más temas Ni una para sola, debatir, pero ¿veis? Camino, ¿quieres puntualizar? Ni Si una sola. puntualizamos todo el rato, no avanzamos. Ninguna, Muy breve. Ninguna elección del Partido Popular que votó en contra de la reforma laboral que afecta a mujeres y a jóvenes. Y ninguna elección del reforma Partido laboral Popular que no vale para que va en absolutamente contra nada. de las mujeres también al votar en contra de la subida del salario mínimo, que por cierto se ha subido hoy a 1.080 Ya euros. que lo planteas, vamos a hablar del salario mínimo. Esto cuenta como turno, ¿eh? Camino, se acaba de aprobar definitivamente el nuevo salario mínimo en el Consejo de Ministros. Lo ha anunciado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. No es un dato más, pareciera un dato frío, pero no lo es. Es una variable que permite cambiar la vida de la gente, permite que una madre trabajadora pueda facilitar que su hijo o su hija coma pescado o fruta de temporada, o permite que un joven o una joven de nuestro país tenga un poquito más de esperanza de vida. Es la segunda subida que consigue aprobar la ministra de Trabajo. No ha habido acuerdo con la patronal. Sin embargo, la desigualdad salarial sigue teniendo varios frentes abiertos. Vamos a verlos. El gobierno sube el salario mínimo interprofesional, 1.080 euros en 14 pagas. Si lo calculamos en 12, el salario mínimo español es de 1.260 euros al mes. Somos los séptimos con el salario mínimo más alto de la Unión Europea, muy cerca de Eslovenia y por debajo de países como Francia, Bélgica, Alemania y Luxemburgo. Aquí la subida del salario mínimo la ha pactado el Ejecutivo con los sindicatos, pero con el desacuerdo de la patronal. Pido coherencia a la patronal, porque no se puede estar reclamando sacrificios salariales a los de abajo mientras hay un festín para los de arriba. Habla del aumento de sueldo del presidente de los empresarios. Antonio Garamendi cobrará al año 400.000 euros, un 9% más que el año pasado. Él defiende esa subida. Mi sueldo y mi contrato los aprobó por unanimidad la Junta Directiva de COE. No es el único que se ha aumentado el sueldo. En los últimos 5 años de media, un presidente de cualquier empresa del IBEX 35 cobra más de 2 millones de euros que antes. Una subida del 56% frente a sus empleados, a los que les han subido el sueldo 208 euros en 5 años, un 11%. En este país no puede haber dobles varas de medir. Y además en nuestro país, las mujeres cobran 4.721 euros menos de media al año que los hombres. Una gran brecha salarial, aunque poco a poco cada vez es menor. En los últimos 5 años se ha reducido casi 6 puntos. ¿Son suficientes estos salarios con la inflación cerca del 6%? Por cierto, teníamos la curiosidad en el equipo, ya lo siento, ¿alguno gana menos de 1.080 euros en 14 pagas aquí? Sí. ¿Tú, Dan Causa? Yo soy estudiante de la Complutense. Cuando puedo, pues trabajo los fines de semana. No tengo ningún cargo público, nunca he cobrado un euro de dinero público. Y yo sí, me podría haber entrevistado a Pedro Sánchez ayer. Hubieras hablado con él, Sube encantado. el salario mínimo a 1.080, ¿qué te parece entonces? Bueno, ¿A ti te va a beneficiar entonces en primera persona? Bueno, me puedo beneficiar. Yo, si le parece que esa es la solución, yo creo que les propongo es que lo suban a 4.000 euros, que lo suban a 5.000 euros, que lo suban a 12.000 euros, y yo creo que así ya definitivamente ganamos todos. A mí lo que me ocurre es que como yo voy cogiendo trabajos, a veces me cuesta, tardo varias semanas, tardo más de un mes en conseguir trabajo, porque somos el país con más paro juvenil de toda la Unión Europea. Y yo lo que le propondría a este gobierno es que hiciese algo para fomentar el empleo juvenil, para que de una vez por todas los jóvenes podamos trabajar, que me parece algo
fundamental. Solo una pregunta, igual con más salario mínimo tienes que buscar menos trabajos, pregunto. Por tu caso personal. Pero que no quieren paguitas. Yo quiero cobrar paguitas. ¿No quieres? No quiero paguitas, hombre. Estáis hablando aquí de si alguno ganamos menos del salario mínimo. El otro decías que de qué clase social venía. No sé, aquí te estás metiendo 5.000 euros al mes limpios y yo que vengas aquí a dar lecciones de clase social, pues a mí sinceramente me parece cuanto menos hipócrita. Luego criticabas María Teresa, por alusiones. Le quiero preguntar a Ignacio si está diciendo que le parece bien subir el salario mínimo, porque quiero recordar que su partido votó en contra. El Partido Popular votó en contra, pero sí parece estar más de acuerdo con que el señor Garamendi, el jefe de la patronal, se suba el salario hasta los 400.000 euros de una manera ultra hipócrita, cuando dice que se va a hundir la economía por subirle el salario mínimo a todos los trabajadores. Creo que es una buena noticia. Cumplimos el acuerdo de gobierno porque nos comprometimos a subir el salario mínimo hasta el 60% del salario medio, como nos mandaba Europa, y que es una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza salarial, que en concreto beneficia sobre todo a mujeres y a jóvenes. Creo que no se puede tampoco pues decir que esto es una banalidad, que esto es una medida que no afecta a los jóvenes, cuando precisamente son los principales beneficiarios. Lo que seguro que no ayuda es que la patronal cobre 5 veces como el presidente del gobierno. Los jóvenes no somos los principales beneficiarios de esta medida. Estáis subiendo la cuota a los autónomos que habéis hecho PP, PSOE y Podemos, y estáis destruyendo empleo. Esto no beneficia a nadie. Estamos viendo cómo es otra medallita de Yolanda Díaz, que lo que hace es no ver cómo la situación económica en la que estamos, lo que necesitamos son empresas, beneficiar a los autónomos y generar empleo y riqueza, no destruirlo, y esto es algo que afecta directamente a los jóvenes. Sí, pero es que la COE cobra un 70% de subvenciones públicas. Es que el salario que se ha subido el señor Garamendi a 400.000 euros lo pagamos todos los españoles. Pues como el tuyo. ¿Por qué no se ajusta el salario por lo menos a lo mismo que cobramos en la administración? Ellos hacen su labor, que es la de la patronal, y hay que respetarlo. Igual que Yolanda Díaz la primera vez se reúne, hacerse ultra ricos y no contribuir la primera a las vez se arcas reúne públicas. Yolanda Díaz para hablar del salario mínimo interprofesional y esta vez no. ¿Por qué? Javier Pérez, de Vox. Bueno, ha subido el salario mínimo, o sea, desde el 2016 un 65%. Ojalá las empresas, tanto pequeñas, medianas, grandes, los autónomos, hubiesen tenido ese crecimiento económico en sus negocios. La verdad es que no. El problema es que esto, ¿quién lo va a asumir? Lo va a asumir el empresario. ¿Que lo asuma el Estado? Que reduzca impuestos a las empresas, que a cambio, oye, si tú subes el salario de tus trabajadores, yo te bajo los impuestos. Quien genera riqueza en este país son los trabajadores. Pues eso, entonces si ustedes lo que le están haciendo es, con más cargas y exigirles más, no va a poder ser. ¿Esto qué va a hacer? Despidos y va a haber menos empleo. Vamos a ver. No sé si viste el titular de la semana pasada, pero las empresas del IBEX han batido récords en sus beneficios. Por tanto, me parece que ya el argumento que has dado es completamente que está ahora la izquierda defendiendo al IBEX 35. No es una defensa del IBEX 35. No sé. Estoy diciendo que sus beneficios han aumentado. Por tanto, lo que dices de que tiene que repercutir en la empresa, efectivamente, tiene que repercutir en la empresa. Claro que sí. Bueno, por otro lado. Y que más aumenta es la recaudación del Estado en impuestos. Se ha dicho mucho por la bancada de la derecha eso de que si sube el salario mínimo va a subir el paro, ¿no? Y eso no ha ocurrido. No os dais cuenta de que sabéis gestionar, pero que en el fondo sois unos agoreros y no sabéis hacerlo. Ha tenido que venir un gobierno progresista para subir el salario mínimo y reducir el desempleo. Víctor Camino, el salario mínimo se ha subido 400 euros durante estos últimos 5 años de gobierno. Ha sido algo que ha mejorado la vida de la gente, ha mejorado la cotidianidad a la hora de alquilar un piso, a la hora también de generar planes de ocio. Y hay un dato que es importante, que lo comentabais. ¿Por qué este gobierno está haciendo algo fundamental para el empleo de los jóvenes? Porque ha reducido en 10 años, por ejemplo, la tasa de abandono escolar del 30% al 13%. Mientras subís al 8,5% las por favor, pensiones. déjame acabar, Carlos. Y eso supone que ese porcentaje de gente que se ha quedado estudiando en las escuelas va a optar a un trabajo gracias a la ley de formación profesional y gracias también a un trabajo bien remunerado con el salario mínimo. Y eso es sello socialista junto a Unidas Podemos, con un gobierno que hace avanzar vuestra deuda, vuestra deuda, 800 vuestra deuda. Disculpadme, os voy a pedir un último titular de valoración sobre el salario mínimo. Empezamos por Vox, Javier Pérez. Que lo pague el Estado y no los empresarios.